Hola, el día de hoy vamos a hablar de crecimiento y desarrollo craneofacial. Este comienza desde la vida intrauterina, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, y así, semana tras semana, va desarrollándose. Comenzamos. Empezaremos hablando del desarrollo embrionario del macizo facial. La vida humana comienza en el momento de la fecundación, proceso por el cual un único espermatozoide fecunda el óvulo, dando lugar al cigoto. Este proceso dura aproximadamente 24 horas. En la primera y la segunda semana, el cigoto recorre las trompas de falopio por el movimiento de los cilios. Este proceso dura de 3 a 4 días. Durante su recorrido, el cigoto tiene divisiones mitóticas repetidas o segmentadas, convirtiéndose en blastocito. Al sexto día se implantan en el endometrio. Aquí se diferencian dos capas, citotrofoblasto y sin citotrofoblastos. Entre el día 6 y 10 comienza el desarrollo embrionario, dando lugar a una capa bilaminar o disco embrionario. Al inicio de la semana 3, el embrión entra en un periodo de granulación, en el cual se forma la tercera capa germinal embrionaria, formando órganos y tejidos. La granulación inicia con la aparición de la línea primitiva en la línea media del embrión. Seguimos con las capas germinales embrionarias. Ectodermo. Es la primera hoja blastodérmica del embrión que dará lugar a la mucosa bucal, a las glándulas salivales, a las glándulas parótidas, al esmalte y a la epidermis. El mesodermo es la segunda hoja que dará lugar al esqueleto facial, al complejo dentino-pulpar, al periodonto, a los huesos del cráneo, al tejido conectivo de la cara y a los músculos. El endodermo es la tercera hoja blastodérmica que dará lugar a las glándulas salivales, submaxilares y submandibulares y a la raíz de la lengua. Aquí sigue el proceso de crecimiento del disco formándose la membrana bucofaringea, el nódulo primitivo y la membrana cloacal que define el extremo cefálico y caudal respectivamente. Comienza aquí el plegamiento del embrión. La cabeza del embrión, de solo 4 semanas de gestación, es solo un cerebro cubierto por una lámina delgada de ectodermo y mesodermo. El estomodeo es una depresión pequeña que señala dónde se ubicará la boca. Los ojos comienzan a formarse mediante un engrosamiento del ectodermo superficial, el cristalino futuro, que toca una invaginación del cerebro, revestida de ectodermo. Conforme toda la cabeza se expande hacia la lámina delgada, la faringe se abre hacia el exterior y todas las estructuras localizadas delante de ella se convierten en la cara. Esta se empieza a desarrollar. La faringe es el segmento más anterior del intestino embrionario. Seguimos con los primeros arco faríngeo o mandibular. Estos dan origen finalmente a lo que se convertirá en la mandíbula y los músculos. A partir de esta se desarrolla un brote que se convertirá en la protuberancia maxilar, que es el primordio para una parte del arco superior. El nervio craneal específico para este arco es el maxilar inferior, el par craneal 5, que inerva diversos músculos de la masticación. El cartílago del primer arco es el cartílago de Meckel, que es el primordio al martillo y al yunque. Tal cartílago no se convierte en la mandíbula, mismo que el hueso mandibular se forma intramembranosamente alrededor del cartílago de Meckel y el cóndilo cartilaginoso se desarrolla del cartílago secundario independiente. Segundo arco faríngeo o arco hioideo. Constituye el modelo cartilaginoso del cual se desarrolla parte del aparato hioideo y del estribo. El mesénquima de este arco da origen al músculo estiloideo y a todos los músculos de la expresión facial. Es inervado por el nervio facial. Los arcos faringeos tercero, cuarto, sexto producen el resto del aparato hioideo, los cartílagos y el músculo de la laringe. La inervación del tercer arco es el glosofaringeo y el cuarto y el sexto es el neurogástrico. El timo y las glándulas parótidas se desarrollan del tercero y cuarto arco. El primordio de la mandíbula aparece como elevaciones de las superficies laterales o la faringe en desarrollo. Primer arco faríngeo o arco mandibular. Da origen a la prominencia maxilar y a los huesos maxilares. Malar, la porción del vómer, así como la mandíbula, se origina de la prominencia mandibular. Contribuye con parte de los arcos terceros y cuartos a la formación del hueso hioides. El estomodeo aparece como una ligera depresión del ectodermo superficial y se encuentra separada de la cavidad de la faringe primitiva por medio de una membrana bilaminar.
La membrana bucofaríngea se rompe hacia el día 26, poniendo en comunicación la faringe y el intestino anterior. Durante la quinta semana del segundo arco faríngeo aumenta de tamaño y supera el crecimiento de los arcos tercero y cuarto. Forma una depresión ectodérmica llamada seno cervical. El extremo dorsal del cartílago del quinto arco faríngeo está íntimamente relacionado con el desarrollo del oído y la formación del oído medio y yunque. El extremo ventral del cartílago del segundo y tercer arco faríngeo se origina de la formación del hueso yoides, así como la laringe se forma de la fusión de los cartílagos del arco faríngeo cuarto y sexto. Los músculos de la masticación se originan del primer arco faríngeo y del segundo arco surgen el músculo del estribo, el estiloideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial, así como el músculo estiloideo se origina del tercer arco. Del cuarto arco faríngeo se deriva el músculo del velo del paladar, los constrictores de la faringe, el músculo extrínseco de la laringe, este se deriva del sexto arco faríngeo. Cada arco está inervado por un par craneal. El par craneal 5 da origen al nervio trigémino que inerva la piel de la cara. Sin embargo, solo 2 de sus ramas maxilares y mandibular son derivadas del primer arco faríngeo. Sus ramas sensitivas inervan la cara, los dientes, la mucosa y las cavidades nasales, paladar y lengua. Daremos continuidad a esta presentación con los siguientes temas: bolsas, membranas y sacos faríngeos. Comenzaremos hablando del ectodermo de la faringe. Este revisa las porciones internas de los arcos faríngeos y se introduce en divertículos llamados bolsas faríngeas. Estas bolsas se desarrollan entre los arcos siguiendo su secuencia. Existen 4 y están bien definidas. Primer bolsa faríngea. Se expande de la bolsa tubotimpánica alargada para convertirse en cavidad timpánica y antro mastoide. Segunda bolsa faríngea. Se expande en gran parte a medida que se desarrolla la amígdala palatina. El mesénquima que rodea las criptas se diferencia al tejido linfático que pronto se origina en los nódulos linfáticos de la amígdala palatina. Tercer bolsa faríngea. Se expande al desarrollarse hacia una porción dorsal, sólida y en forma de bulbo, y otra ventral en forma hueca y alargada. Hacia la sexta semana, el epitelio de cada porción vulvar dorsal de la bolsa comienza a diferenciarse en glándulas paratiroides inferior. El epitelio de la porción ventral alargada de la bolsa prolifera y se obtiene dando formación al timo. Cuarta bolsa faríngea. También se amplía en porción vulvar, dorsal, ventral y alargada. Hacia la sexta semana, cada porción dorsal se diferencia en una glándula paratiroide superior que se dispone sobre la superficie dorsal de la glándula tiroides. Los surcos faríngeos. La cabeza y el cuello del embrión muestran durante la cuarta y la quinta semana 4 surcos o hendiduras faríngeas a cada lado. Estos surcos separan los arcos faríngeos en su parte externa. Solo uno de estos surcos contribuyen a las estructuras postnatales. El primero persiste como conducto auditivo externo y los demás se disponen en una depresión en forma de herradura. El seno cervical se va juntando con el seno faríngeo a medida que se desarrolla el cuello. Membranas faríngeas. Las membranas parecen en el suelo de los 3 arcos faríngeos. Estas membranas se forman donde los epitelios de los surcos y de las bolsas faríngeas se forman entre sí. Pronto el mesénquima interpuesto se separa del ectodermo de los surcos y el endodermo de las bolsas. Solo uno de los pares de las membranas contribuyen a la formación de estructuras del adulto, la primer membrana faríngea. Damos continuidad con 3 temas de suma importancia: desarrollo de la glándula faríngea, desarrollo de la lengua y desarrollo de las glándulas salivales. Continuamos hablando del desarrollo de la glándula tiroides. La primer glándula endocrina que se forma en el embrión es la glándula tiroides, 24 días después de la fecundación. Se forma a partir del engrosamiento endodérmico medial en el suelo de la faringe, formando una evaginación llamada primordio tiroideo. La glándula desciende a una porción ventral en el hueso yoides y a los cartílagos laringeos en desarrollo. Permanece poco tiempo unida a la lengua por el conducto tirogloso. En la semana 7 ya tiene su forma definida. En ese momento desaparece el conducto tirogloso. El óvulo piramidal de la tiroides se fija al hueso yoides mediante tejido fibroso o músculo liso, es su músculo elevador. Durante la semana 11 aparecen los folículos tiroideos. En este momento ya acumula yodo y sintetiza hormonas tiroideas. Hacia la semana 20 comienza a acumular concentraciones de tirotropina y tiroxina. En la semana 35 alcanza sus valores en las concentraciones de un adulto.
Continuamos con el desarrollo de la lengua. Al final de la cuarta semana aparece una elevación triangular en el suelo de la faringe, la protuberancia lingual, que es la primera indicación del desarrollo de la lengua. Pronto surge una protuberancia lingual lateral del primer par de arcos faringeos. Las protuberancias linguales laterales unidas forman 2 tercios anteriores. 2 elevaciones que se desarrollan por debajo del foramen secum indican la formación del tercio posterior de la lengua. La línea de fusión de las partes anteriores y posteriores de la lengua corresponden al surco terminal en forma de V. El tejido conjuntivo y la vascularización proceden del mesénquima, del arco faríngeo. Las papilas linguales aparecen en la 8ª semana. Las primeras en desarrollarse son las caliciformes y las folaces, que se encuentran cerca de las ramas terminales del glosofaríngeo. Las papilas filiformes se desarrollan entre la semana 10 y 11. Las yemas gustativas se forman en la semana 11 y 13. Entre la semana 26 y 28 ya se distinguen los sabores amargos. La inervación de la lengua proviene de los 2 tercios anteriores de la rama lingual del trigémino. Ahora daremos continuidad con los siguientes temas: desarrollo de las glándulas salivales y formación de los órganos dentarios. El desarrollo de las glándulas salivales aparece durante la 6ª y 7ª semana de vida intrauterina. Aparecen como yemas sólidas a partir del primordio de la cavidad oral. Las glándulas parótidas son las primeras en aparecer y se forman a partir de yemas que surgen del ectodermo oral. La elongación de la mandíbula provoca el alargamiento del conducto parotidio, ya que la glándula permanece cerca. Posteriormente, las glándulas submandibulares se forman durante la 6ª semana a partir del endodermo del estomodeo. A los lados de la lengua se forma un surco lineal que se cierra para formar el conducto submandibular. Las glándulas sublinguales aparecen en la 8ª semana, a partir de múltiples yemas epiteliales endodérmicas en el surco paralingual. La formación de los órganos dentarios comienza con la migración de las células de la cresta neural hacia el maxilar y la mandíbula. El ectodermo oral da lugar a las láminas dentales en la 6ª semana, y a medida que crece la lámina dental en el mesénquima de la cresta neural, los primordios epiteliales de cada diente comienzan a tomar forma como brotes o gérmenes dentarios. El germen dentario crece pasando por un estadio de copa hasta llegar al estadio de campana. El órgano del esmalte consiste en una vaina externa de epitelio, un retículo estrellado y una capa epitelial interna de ameloblastos. Dentro del órgano del esmalte se encuentra la papila dental. Las células de esta papila se transforman en odontoblastos. Las etapas tardías del estado de campana, los odontoblastos y ameloblastos secretan la dentina y esmalte, empezando en el ápice del diente. Las células mesenquimatosas del saco dental producen cemento y ligamento periodontal. Ahora daremos continuidad a un tema que comienza a la 4ª semana de gestación, que es el desarrollo de la cara. El desarrollo de la cara dará inicio alrededor de la 4ª semana de gestación, con la aparición del primordio facial alrededor del estomodeo primitivo, y este se dividirá en 5 primordios principalmente, que son una prominencia frontonasal única, 2 prominencias maxilares y 2 mandibulares. Las 2 últimas derivan del primer par de arcos faringeos, gracias a la expansión de poblaciones celulares de la cresta neural. Enseguida, la porción ventrolateral del encéfalo anterior será rodada por la prominencia frontonasal, que originará las vesículas ópticas que formarán a su vez los ojos, y la porción frontal de esta prominencia formará la frente y la porción nasal. Esto dará lugar al borde rostral del estomodeo y la nariz. Consecutivamente, las prominencias maxilares formarán los límites laterales del estomodeo y en su porción caudal será por las prominencias mandibulares. Alrededor de la 4ª y 8ª semana, estas prominencias serán centros activos de crecimiento y de desarrollo facial. Entonces podemos decir que las primeras áreas de la cara que se formarán serán la mandíbula y el labio superior, y posteriormente se fusionarán en el eje plano medio. También en la 4ª semana, en la porción inferior de la prominencia frontonasal, se desarrollarán unos engrosamientos ovales o placodas nasales, donde la proliferación del mesénquima de las prominencias maxilares harán que éstas aumenten de tamaño. Entonces cada prominencia quedará separada por el surco nasolagrimal. Más adelante, al final de la 5ª semana, se comenzarán a desarrollar 2 pabellones auditivos, con unos oídos externos en la región cervical, que se situarán a los lados de la cabeza conforme se desarrolla la mandíbula. Consecutivamente, en la 6ª semana, prominencias maxilares comenzarán a fusionarse con las prominencias nasal lateral
y entre la 7ª y la 10ª semana, las prominencias nasales se fusionarán con las prominencias maxilares y nasales laterales. Esto nos dará como resultado un segmento intermaxilar, donde se originarán la parte media del labio superior, la porción premaxilar del maxilar y la encía correspondiente y el paladar primitivo. Este crecimiento se dará de forma lenta durante el periodo fetal y consistirá en cambios en la porción en etapa prenatal. Será de tamaño pequeño debido a factores como el estado rudimentario de los maxilares, falta de erupción de los dientes primarios y el pequeño tamaño de las cavidades nasales y de los senos maxilares. Para finalizar con esta presentación del desarrollo embrionario del macizo facial, concluiremos con 2 subtemas: desarrollo del aparato olfatorio y desarrollo del paladar. Desarrollo del aparato olfatorio. Al finalizar el primer mes de gestación, alrededor de la semana 6ª, comienza el desarrollo del aparato olfatorio. Comienza a desarrollarse como una pareja de engrosamientos ectodérmicos que forman la plácoda nasal, a medida que ésta se hunde para formar las fosas nasales que se ven redondeadas por los procesos nasomediales y nasolaterales. Los procesos nasomediales dan lugar al puente y al tabique nasal. Producen los procesos a partir de los huesos maxilares derecho e izquierdo y se fusionan en la línea media para constituir el paladar, el filtro labial y la premaxila, mientras que las nasolaterales formarán las alas de la nariz, por lo que se separarán entre sí las cámaras nasales de la cavidad bucal, lo que permitirá luego del nacimiento la respiración y deglución simultánea. Alrededor de la 6ª semana se rompe la membrana buconasal, por lo que se comunicarán la cavidad oral con las fosas nasales. El epitelio olfatorio puede presentar signos de funcionamiento durante las últimas etapas de vida intrauterina, aunque la verdadera función se presentará después del nacimiento. Desarrollo del paladar. La palatogenia se inicia a finales de la 5ª semana de gestación, sin embargo su desarrollo crítico comienza a finales de la 6ª semana y principios de la 9ª. El desarrollo del paladar se da de un solo proceso medial y 2 laterales. El primero forma el paladar primario y los últimos el paladar secundario. En la 6ª semana se inicia el desarrollo del paladar primario a partir del proceso medial. Este paladar forma la porción de la premaxila del maxilar superior. Sin embargo, este solo representará una pequeña parte del paladar del adulto. En la formación del paladar intervienen el crecimiento de los procesos palatinos, su elevación, su fusión y la eliminación del rafé epitelial en el sitio de fusión. Los procesos palatinos laterales son los precursores del paladar secundario. Se desarrollan a partir de los procesos maxilares durante la 6ª semana. Estos procesos abandonan por completo su posición a los lados de la lengua y adoptan una posición perpendicular a los procesos maxilares y los vértices comienzan a fusionarse. El tabique nasal es otra estructura que participa en la formación del paladar. Esta es el resultado del crecimiento interior de la prominencia frontonasal. Alcanza el nivel de los procesos palatinos una vez que estos se han fusionado para formar el paladar secundario definitivo. Los procesos palatinos se fusionan en la línea media, pero rostralmente también se unen con el paladar primario. El punto de fusión en la línea media del paladar primario son los procesos palatinos. Es el foramen incisivo y en esta fusión desaparece el rafé epitelial de la línea media. Gradualmente se forma hueso en el paladar primario. Este hueso se extiende hacia los maxilares, a los huesos palatinos, hacia las prolongaciones palatinas y forma el paladar duro. Las partes posteriores no se osifican y se extienden más allá del tabique nasal, dando así la formación del paladar blando y la úvula. En el plano medio del paladar, entre la porción premaxilar y las prolongaciones palatinas del maxilar superior, se mantiene un pequeño conducto nasopalatino que representará la fosa incisiva. Con esto damos por terminado el proceso de desarrollo embrionario craneofacial. Esperemos haya sido de su agrado. Nos vemos en otra ocasión.